Buenas tardes, bienvenidos como siempre a este espacio aquí en Negocios Televisión, donde repasamos qué pasa con los mercados financieros, analizamos también lo más importante en lo económico en el día de hoy y les vamos contando también todas las noticias de última hora y los últimos movimientos que vamos viendo en los mercados financieros. Hoy, sobre todo, importante también el movimiento que estamos viendo en las criptomonedas, en este caso en el Bitcoin, que está hoy descendiendo en torno a un 7% después de que se hayan publicado algunos informes que, bueno, son eso sí, de dudosa fiabilidad, que aseguran que hay muchas probabilidades de que ningún ETF al contado sobre Bitcoin acabe saliendo al mercado y acabe siendo autorizado por parte de la SEC. Hoy seguimos mirando los mercados financieros, tenemos ahora mismo retrocesos que ya casi rozan el 1% para el IBEX 35, 0,94% para el selectivo español, 10.086 puntos. Miramos también a otros índices como el DAX alemán, que siguen cayendo más de un 1, igual que el K40, que cae más de un 1,5%, el Eurostoxx 50, que retrocede en torno a un 1,26%, o el Mittel italiano, que lo hace un 1,3%. Hoy también, sin duda, la atención está puesta en lo que está sucediendo con los hutíes de Yemen en el Mar Rojo y los ataques que se están produciendo ahí. Y mucha atención, porque acabaríamos ahora también de recibir una información que apuntaría a que los hutíes de Yemen afirman haber atacado un barco portacontenedores con destino a Israel y apuntan a que, bueno, pues la autoría de ese ataque ha sido suya. Un ataque que se habría producido contra un buque portacontenedores de la naviera CMA CGM Taje con destino a Israel, según habría dicho el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea. Reuters asegura que cualquier ataque estadounidense, según los hutíes, no va a pasar sin respuesta o castigo. El pasado domingo, por cierto, ya saben que las fuerzas navales estadounidenses asesinaron a toda la tripulación de 3 barcos hutíes que habían estado atacando a un buque portacontenedores. Y, por cierto, también otra noticia de última hora que acabamos de recibir ahora en la redacción de Negocios Televisión, tiene que ver con Irán, que ha sufrido 2 explosiones causadas presuntamente, según el gobierno iraní, por ataques terroristas y que han matado en Irán a más de 70 personas. Han herido también a decenas de personas en una ceremonia, por cierto, que se estaba celebrando en el país, en Irán, para conmemorar al alto representante Qasem Soleimani, que murió, por cierto, en un ataque con drones no tripulados, con aviones no tripulados estadounidenses en 2020. La televisión estatal iraní ha informado de una primera explosión, después lo ha hecho de una segunda explosión durante ese evento de aniversario en el cementerio donde está enterrado Soleimani en la ciudad sureste de Kermán. Como digo, ya son 70 las personas que han perdido la vida en ese ataque, en esas explosiones que se han realizado en esta ceremonia que estaba conmemorando la muerte de este alto comandante iraní, Qasem Soleimani. A todo esto, bueno, ya son las 3:03 de la tarde, hoy muy pendientes de los mercados financieros, de cómo habrá Wall Street dentro de muy poquito, de aproximadamente media horita, no llega. Ya saben que además vamos a conocer también en el día de hoy actas de la Reserva Federal, actas de la FOM, donde nos va a dar más pistas sobre dónde realmente dónde están las opiniones de la Reserva Federal sobre hacia dónde pueden moverse los tipos de interés en los próximos meses, si puede haber bajadas de tipos pronto o el mercado ha sobrevalorado esta posibilidad. Y bueno, vamos a comenzar ya con esa sección de economía hoy, donde sin duda vamos a empezar mirando a uno de los temas del día que nos hace salirnos quizá un poco más de la tónica habitual de los mercados, de la economía, de las empresas, para mirar a la geopolítica, que ya saben que además también siempre tiene su lado económico. Hablamos de la guerra en Israel, de las aristas que se van abriendo día tras día en esta guerra. Y hoy el nuevo capítulo tiene que ver con el asesinato de uno de los altos mandos de Hamás. Hoy la noticia está en que Hamás dice que Israel ha matado a un alto funcionario en un ataque en Beirut, a un alto funcionario de Hamás. Su nombre sería Saleh al-Arouri y era el jefe adjunto del Politburó del grupo, más conocido como el Cerebro detrás de su brazo armado en Cisjordania. El primer ministro, por cierto, interino del Líbano, también ha dicho que ha sido Israel. Israel, por su parte, no ha salido en ningún momento a responsabilizarse sobre ese ataque, pero desde el Líbano lo que sí que han dicho es que ese ataque tenía como objetivo arrastrar a su país a una nueva fase de confrontación. Como digo, el gobierno israelí todavía no se ha pronunciado al respecto, no ha dicho nada ni de si han sido ellos o no han sido, ni han negado ni han confirmado la autoría de ese ataque.
autoría que fuera israelí, pero es verdad que la Agencia Nacional de Noticias Estatal del Líbano ha dicho que un dron israelí había atacado el edificio de apartamentos que albergaba una oficina de Hamas en los suburbios del sur de Beirut y que había asesinado a 6 personas, entre ellas el número 2 de Hamas, al-Arouri. Si se confirma, sería el primer ataque de este tipo por parte de Israel al territorio del Líbano, contra la capital libanesa, en casi 2 décadas. Claro, además también hay que pensar que al-Arouri sería el líder de Hamas de mayor rango asesinado desde que comenzó esta guerra después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Por cierto, interesante también es entender bien quién es Saleh al-Arouri y cuál es su historia y por qué o cómo de relevante es para Israel el hecho de haber asesinado a esta persona. Porque recuerden que Israel lleva mucho tiempo diciendo que el objetivo que ellos tienen realmente es principalmente acabar con los líderes de Hamas, descabezar Hamas, básicamente. Bueno, pues es curioso porque hoy Reuters contaba que este hombre esperaba desde hacía ya mucho tiempo, Saleh al-Arouri, ese ataque con drones por parte de Israel, que ahora ya sí que ha terminado con su vida en Beirut. De hecho, fíjense en lo que dijo en agosto. Dijo, estoy esperando el martirio y creo que ya he vivido demasiado. Muy contundente, desde luego, esas palabras de al-Arouri. Israel, de hecho, acusó a este hombre durante mucho tiempo de ataques letales contra ciudadanos israelíes, pero eso sí, un funcionario de Hamas también ha dicho que su número 2 estaba en el centro de las negociaciones sobre el resultado de la guerra de Gaza y de la liberación de rehenes llevadas a cabo por Qatar y Egipto. Y de ahí también el hecho de que hoy Egipto haya decidido dar un paso a un lado en las negociaciones también entre Hamas e Israel. También es cierto que Arouri era menos influyente que algunos líderes de Hamas que ahora mismo se encuentran en el territorio de Gaza, pero es cierto que era visto como un actor clave, sobre todo en el movimiento dirigiendo las operaciones en Cisjordania, desde el exilio, desde Siria, desde Turquía, desde Qatar y ahora finalmente desde el Líbano, después de un periodo de tiempo muy largo en prisiones israelíes. Lo que sí que se le podría atribuir a Arouri es sobre todo la relación entre Hamas y Hezbollah como alto funcionario del grupo en el Líbano. Ha desempeñado, de hecho, papeles muy importantes en la consolidación del grupo, entre otras cosas, pues por ejemplo, en las relaciones de Hamas con el grupo chiita libanés Hezbollah y a través de este también con Irán, que ya saben que además se conoce que es pues uno de los principales financiadores también del grupo de Hamas en el territorio de Oriente Medio. De hecho, Arouri se reunió varias veces con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y también con funcionarios iraníes en el Líbano, y además hay fuentes de Hamas que dicen que incluso trabajó con ellos para poder coordinar posiciones con respecto al conflicto en el territorio de Gaza. Dentro de lo que es la organización de Hamas, se ha descrito, de hecho, en alguna ocasión a Arouri como un destacado defensor de la reconciliación entre facciones palestinas rivales. De hecho, tiene también o ha tenido muy buena relación, por ejemplo, con Fatah, que es el partido del presidente palestino Mahmoud Abbas, que domina ahora mismo el territorio de Cisjordania. Y hay que recordar que Hamas y Fatah han estado enfrentados durante muchos años, incluso librando una pequeña guerra civil en el año 2007, cuando Hamas acabó tomando el poder del territorio de Gaza. Aunque es verdad que, bueno, desde entonces las organizaciones han seguido manteniendo unas negociaciones en periodos relativos. Cuando se trata del conflicto de Israel, bueno, es verdad que Arouri había sido visto siempre como un partidario de la línea más dura. De hecho, ayudó a fundar el ala militar del grupo, las brigadas If el-Din al-Qassam, y también Israel le había acusado de orquestar ataques mortales a lo largo de los últimos años. Ahora bien, ¿hasta qué punto esto puede ser un antes y un después en la guerra? Porque muchos piensan que esto realmente puede ser un motivo más para que jamás con la ayuda de Irán pueda escalar el conflicto y pueda escalar también a nivel regional, puesto que se ha producido en el Líbano, en un territorio donde ahora mismo pues no se está llevando a cabo ninguna guerra, aunque sí que es cierto que entre el sur del Líbano y el norte de Israel está habiendo escaramuzas cada tanto. Bueno, pues hoy Antonio Alonso Marcos, profesor del CEU San Pablo, nos explicaba que si Israel acaba de conseguir realmente, por seguir descabezando a la organización de Hamas, al final iba a poder conseguir estar muy cerca de acabar con la organización por completo, porque habría pocas personas que pudieran realmente ser reemplazos suficientemente válidos o carismáticos para los actuales altos mandatarios de Hamas. Vamos a recordar lo que nos decía esta mañana Antonio Alonso Marcos. Y mucho más. Sin embargo, en el caso de Hamas, esto es interesante
porque efectivamente si se descabezan a los líderes y se asesina a los líderes del grupo Hamas, el grupo Hamas no entraría en una crisis como en la que entró Al-Qaeda, sino que sería una crisis mucho más profunda y mucho más dañina. No voy a decir que la dejaría herida de muerte, pero prácticamente, es decir, le afectaría bastante. Con un pero, que da igual. Es decir, tú descabezas a día de hoy, descabezas a los líderes de Hamas, eliminas a 10, 15 personas o 20 personas, tampoco son muchas más, los líderes, digamos, fuertes de Hamas, y efectivamente, no voy a decir que has destruido la organización en sí, pero casi. ¿Qué es lo que sucede? Y este es el pero que introducía yo ahora, que aunque tú hayas destruido a 20 personas, esas 20 personas encontrarán reemplazo. ¿Cuál es el problema de ese reemplazo? Que quizás, muy probablemente, pues ese reemplazo, primero, no tenga la suficiente formación y segundo, no tenga el suficiente carisma, que esto es muy... Bueno, pues es muy importante, nos decía Antonio Alonso Marcos. Desde luego que es muy relevante todo lo que está sucediendo en los últimos días. Puede dar lugar a confusiones, hay muchas cosas. Ahora les contábamos también esa explosión de Irán que se ha producido en el territorio de Irán dentro de las ceremonias conmemorativas del asesinato de uno de los altos comandantes, pero bueno, vamos a seguir continuando con nuestro análisis de las cuestiones más económicas del día. Hoy volvemos a hablar del comercio marítimo mundial. Ya saben que después de los últimos ataques ahora seguimos pendientes de todas las navieras que siguen sin viajar al Mar Rojo. Ya saben que bueno, el canal de Suez, que está justo detrás del Mar Rojo, es un canal por el que pasa el 12% de todo el comercio mundial, por lo que esta disrupción podría generar problemas muy importantes para todo el mundo en las próximas semanas o incluso también en los próximos meses. Pero sí que es cierto que ahora mismo el canal de Suez no es el único en el mundo que está teniendo problemas. También lo está haciendo, por ejemplo, el canal de Panamá. Ya se lo hemos explicado aquí en muchas ocasiones, que lleva con una sequía muy fuerte en las últimas semanas. Y aquí es donde también hay un problema muy importante para el comercio mundial, que quizá es verdad que está obteniendo menos atención mediática en los últimos tiempos, en las últimas semanas. La imagen, desde luego, allí es desoladora y hoy la describía muy bien Bloomberg. Contaba que solo a unos cientos de metros de los enormes barcos que están transportando las mercancías por todo el mundo, en el canal de Panamá, hay lugares, hay puntos donde incluso por encima de la línea de flotación se empiezan a ver varios troncos de árboles secos, árboles que pertenecen a un bosque que fue inundado hace más de un siglo para crear el canal y que ahora, con toda la sequía que está habiendo, están volviendo a emerger por encima, como digo, de la línea de flotación. No es tampoco algo raro verlos en el apogeo de la estación más seca, donde suele haber más sequía, pero sí que es cierto que ahora mismo, inmediatamente después de lo que suele ser un periodo bastante lluvioso, después de que haya comenzado el invierno también, pues deberían estar totalmente sumergidos. Son desde luego un recordatorio muy, muy visible de cómo las condiciones de sequía también han paralizado una vía fluvial que, por cierto, para poner en términos económicos lo que maneja en términos de comercio mundial canal de Panamá, estamos hablando de 270.000 millones de dólares al año de comercio mundial que pasan a través de este estrecho, de este canal de Panamá. La autoridad del canal de Panamá lo que ha hecho es, bueno, sopesar varias soluciones que incluirían un lago artificial para dar agua al canal, sembrar también nubes para aumentar las precipitaciones. Ambas opciones, eso sí, tardarían años en poder implementarse si es que acaban siendo factibles, que eso de poner nubes ahí automáticamente para que pueda llover, complicado tiene que ser, desde luego. También para que se hagan una idea, los niveles de agua ahora mismo en el canal de Panamá están casi 2 metros por debajo de lo que suele ser normal en este canal. De hecho, la autoridad ya ha limitado las embarcaciones, el número de embarcaciones que realmente pueden pasar por aquí. A finales del año pasado se impusieron unos límites que fueron los más estrictos desde 1989, que fue cuando se cerró el canal, cuando Estados Unidos invadió Panamá para poder extraer a su gobernante de facto, a Manuel Noriega,
Y de hecho, fíjense también en este dato que les vamos a dar, porque algunos transportistas estarían pagando incluso millones de dólares para saltarse esa cola, mientras que otros están tomando rutas alternativas que también cuestan mucho más dinero, rutas que bordean África, rutas también que bordean América del Sur, por ejemplo, rutas que en definitiva añaden costes todavía mayores al comercio mundial, al comercio marítimo, que es lo que está pasando también ahora mismo en el Mar Rojo, en el Canal de Suez. De hecho, el transporte marítimo por ahí se ha incluso duplicado en algunas ocasiones o en algunas navieras. Y esto ya saben que podría ser una presión inflacionista más para unos precios que ya han empezado a dar tregua en gran parte del mundo y que ahora, mucha atención, porque esto puede ser otro foco de tensión que podría hacer que los bancos centrales, ahora que hablamos también de economía, piensen o se lo piensen dos veces, mejor dicho, bueno, lo de bajar los tipos de interés tan pronto como cree el mercado, que piensa que ya dentro de apenas 2 meses vamos a tener una primera bajada de tipos de interés. Ahora bien, ¿cómo está la situación ahora mismo? Volviendo al canal de Panamá. Bueno, pues es cierto que ha mejorado ligeramente en las últimas semanas. De hecho, las limitaciones se han aliviado bastante y ahora por el canal suelen circular de máximo pues unos 24 barcos al día, pero bueno, ese máximo sigue estando bastante por debajo de los 38 que tenía como capacidad diaria hace no tanto, antes de que azotara de esta manera tan fuerte la sequía. Además, también estas dificultades que estamos viendo en el canal de Panamá reflejan cómo el cambio climático, desde luego, que está alterando también los flujos comerciales del mundo. Ya no solo por lo que hemos visto en el canal de Panamá, sino porque también, por ejemplo, en el río Mississippi en Estados Unidos, el año pasado también vimos problemas precisamente por cuestiones climáticas. En el río Rin, en Europa también, en el Reino Unido, el aumento, por ejemplo, del nivel del mar está elevando el riesgo de inundaciones a lo largo del río Támesis, el río que bueno, pues está presente en la ciudad de Londres, ya lo saben. Bueno, saben además también que el hecho de que se esté derritiendo el hielo del Ártico está creando nuevas rutas marítimas a través del Ártico. Y bueno, en circunstancias normales, para terminar con este tema y cerrar con algunos datos, el Canal de Panamá maneja alrededor del 3% del volumen del comercio marítimo mundial. Piensen que el canal de Suez es el 12%, es decir, 4 veces más, pero aún así sigue siendo un volumen importante. Maneja también el 46% de los contenedores que se mueven desde el noreste de Asia a la costa este de Estados Unidos y además es la principal fuente de ingresos, lógicamente, de Panamá. Genera 4.300 millones de dólares, o por lo menos eso lo hizo en 2022. Bueno, y rápidamente, por ir terminando, nos vamos a fijar en el día de hoy en el Reino Unido también, porque a Rishi Sunak, al primer ministro, se le están acumulando los problemas. Aunque la inflación es verdad que en el Reino Unido, ya lo saben, ha empezado a bajar, ahora la debilidad económica y las cada vez más cercanas elecciones están amenazando con acabar con su mandato y con acabar quizá antes de lo que tenía previsto Rishi Sunak. Uno de los últimos ejemplos de esa debilidad económica que hemos visto es la superhuelga de médicos que se va a vivir en el país en los próximos días. Una huelga que ahora mismo amenaza con paralizar el sistema de salud, lo que claro podría enfurecer a muchos británicos, puesto que de hecho pues ahora mismo estamos en un momento de los más tensos en el sistema de salud prácticamente de cualquier país y más en el de Reino Unido, donde hace mucho más frío que por ejemplo aquí en nuestro país y las gripes, el coronavirus puede azotar incluso más fuerte en una temporada de mucho frío y de invierno, como es la temporada actual. Bueno, este miércoles los médicos jóvenes de Inglaterra han iniciado una huelga de 6 días por motivos salariales. Es la huelga más larga en los últimos 75 años, que son los años de historia que ha tenido el Servicio Nacional de Salud, el NHS, que va a afectar sobre todo la atención de pacientes, como digo, durante un momento donde vivimos un pico en la demanda invernal. Bueno, como en otros sectores clave también durante el año pasado, los médicos jóvenes, que están representados por un sindicato llamado BMA, que lo vamos a comentar en más ocasiones a partir de ahora, han organizado ya una serie de huelgas para exigir unos salarios mejores, también teniendo en cuenta lo mucho que ha subido la inflación en el Reino Unido, lo mucho que han subido los precios, que no se ha visto también recogido en la subida de los salarios. En un comunicado, ese sindicato, el BMA, ha dicho, o ha pedido más bien al gobierno, que haya una oferta salarial creíble para acabar con las huelgas, que ahora mismo, fíjense, amenazan con aumentar la presión sobre el servicio de salud, donde más de 7,7 millones de personas están en lista de espera para buscar tratamiento. En total, para que se hagan una idea, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido ha cancelado 1,2 millones de citas desde que empezaron las huelgas en 2023. Por lo tanto, claro que van a tener también
una reacción por parte de los ciudadanos el hecho de que estos médicos jóvenes se pongan en huelga durante una semana entera en el Reino Unido. Bueno, además también hay que poner un poco en contexto de cómo se encuentra ahora mismo la situación de negociación salarial entre los sindicatos y el gobierno. El sindicato BMA abandonó las conversaciones con el gobierno después de que le ofrecieran un aumento salarial de entre el 8 y el 10%. Llevó a cabo huelgas, de hecho, del 20 al 23 de diciembre, y lo que está buscando ahora mismo el sindicato es que ese salario suba en torno a un 35%, que dice que es lo necesario para cubrir el impacto de la inflación durante los últimos años. Así que a Rishi Sunak se le están aumentando cada vez más los problemas y las posibilidades de que tenga que adelantar elecciones, bueno, pues para ver si así consigue rascar algo más de votos. Bueno, con eso terminamos ya este repaso de las noticias económicas del día, de algunas de ellas, solo saben, como siempre, que repasamos 3 de ellas en profundidad. Pero hoy uno de los temas también del día es China, y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, empieza el nuevo año, vamos a ver cómo le sienta también este año 2024 a China, y cómo le sienta también al sistema bancario, al sistema financiero chino, cuando ya saben que se siguen notando las consecuencias de esa crisis inmobiliaria en el país. Para hablar precisamente de esto, quiero saludar en los próximos minutos a Rafa Galán del